Bueno, Juan, primeras sensaciones en tu llegada a Lugo. Bueno, la verdad que estoy muy contento. Es un vestuario muy bueno, donde hay gente de todas las edades y al final es una cosa que, como siempre he dicho, es muy importante para la temporada. Bueno, ¿qué va a ver la gente de Juan Antonio Ros en el Anxo Carro esta temporada? Bueno, yo me defino como un jugador elegante, que le gusta tratar bien el balón, le gusta siempre salir desde atrás y bueno, me considero también inteligente a la hora de jugar y yo espero que la gente disfrute mucho con mi juego. Una nueva etapa con un entrenador ya conocido, ¿no? Con Rubén ya has estado en temporadas anteriores. ¿Cómo es trabajar con él y qué esperas de esta Bueno, Rubén es un entrenador que a mí me gusta porque te exprime al máximo, siempre está con los pequeños detalles, no te deja respirar, por así decirlo. Y bueno, comparte filosofía de fútbol conmigo, me gusta bastante como entrenador y la forma que tiene de pensar, y así que no me lo pensé cuando me dijo que tenía la oportunidad de venir aquí. Nueva categoría, es un salto adelante. ¿Qué esperas de este año a nivel colectivo y a nivel personal? Bueno, a nivel colectivo que se haga lo más ameno posible, que cuanto antes se cumpla el objetivo, que estemos tranquilos y no se sufra, y a nivel personal pues disputar los máximos minutos posibles, adaptarme a esta categoría que nunca he estado y bueno, intentar demostrar que puedo estar aquí o incluso en una categoría superior. ¿Cómo te has adaptado al club, a la ciudad? ¿Cómo ha sido tu aterrizaje? Bueno, al final la ciudad es diferente, un clima diferente, pero bueno, llevaba ya 4 años en Vigo y al final uno se acostumbra y no me había olvidado de lo que había aquí. Y nada, y al final pues el club pues parece un club muy familiar, de la gente muy cercana y creo que eso es importante. ¿Qué le decimos a la afición que tiene hambre de fútbol y que va a acercarse este año al Anxo Carro otra vez? Nada, que venga a animarnos, que nos lo vamos a dejar todo en el campo. Intentaremos que disfruten al máximo, ellos y nosotros, todos.